Hola chicos, bienvenidos a una de las clases más importantes que vamos a tener de fisiología renal, que es el intercambio tubular. Hoy les quiero explicar el ultrafiltrado glomerular a través de la nefrona y podremos ver cómo el riñón transforma cientos de litros de plasma filtrado en apenas 1 a 2 litros de orina al día, gracias a esta serie de mecanismos de transporte que son muy precisos. Hablaremos de filtración, reabsorción y secreción y exploraremos el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el colector. Entenderemos cómo hormonas como la ADH, la aldosterona y la PTH regulan los procesos. Quiero que comencemos con lo siguiente. Los tres procesos fundamentales de la función tubular determinan la cantidad de orina producida: la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. La carga filtrada de cualquier sustancia se calcula mediante la ecuación de carga filtrada es igual tasa de filtración glomerular por concentración plasmática. Es decir, la cantidad de una sustancia que entra inicialmente a la nefrona depende de cuánto plasma se filtra y de cuánto de esta sustancia existe en la sangre. Sin embargo, lo que finalmente aparece en la orina depende de cuánto se reabsorbe y cuánto se secreta posteriormente. Por ejemplo, la glucosa tiene una excreción renal normalmente de 0% porque se reabsorbe completamente. El bicarbonato se reabsorbe aproximadamente un 99.9%, el sodio un 99.4% y la urea un 50%. Existe incluso el caso opuesto, sustancias cuya excreción puede superar el 100% de la carga filtrada. ¿Cómo es esto? Un ejemplo es el ácido úrico. Si el glomérulo filtra 3 moléculas y posteriormente el túbulo secreta 2 moléculas adicionales hacia la luz tubular, la orina tendrá 5 moléculas, que es mayor a las 3 moléculas que inicialmente se filtraron. Por eso la excreción fraccionada puede ser superior al 100%, reflejando la secreción tubular neta. Las moléculas pueden moverse por dos rutas principales a través del epitelio tubular: la vía paracelular, que es entre las uniones de células vecinas, o la vía transcelular, que es cuando la sustancia atraviesa directamente la célula. Esta vía transcelular puede ocurrir mediante transporte activo, utilizando transportadores específicos y energía, o transporte pasivo, que es mediante la difusión por poros o canales. Ya con estos conceptos claros podemos seguir el recorrido del filtrado. El túbulo proximal es responsable de reabsorber aproximadamente el 65% del filtrado glomerular, haciendo que recuperemos el sodio, el cloro, el bicarbonato, el potasio, el agua, la glucosa y aminoácidos. Además, secreta hidrógenos, ácidos orgánicos y bases orgánicas. El transporte más importante de este segmento depende de la bomba sodio-potasio TPasa, localizada en la membrana vasolateral, que expulsa sodio al intersticio e introduce potasio en la célula. Como consecuencia, la concentración intracelular de sodio permanece muy baja, y este gradiente es el motor de gran parte de la reabsorción tubular. La glucosa entra desde la luz tubular mediante los cotransportadores sodio-glucosa, conocidos como SGLT. Este mecanismo es un ejemplo clásico de transporte activo secundario, porque el sodio quiere entrar debido a su gradiente generando por la bomba sodio-potasio TPasa y arrastra consigo la glucosa. Una vez dentro de la célula, la glucosa sale hacia el intersticio por transportadores GLUT independientes de insulina. Desde allí es captada por los capilares peritubulares, que tienen alta presión oncótica y gran capacidad para reabsorber agua y solutos. Los transportadores SGLT no son iguales a lo largo del túbulo. Al inicio del túbulo proximal presentan menor afinidad por la glucosa, evitando saturarse rápidamente, y a medida que avanzamos por el túbulo, la afinidad aumenta para capturar la glucosa residual. Los aminoácidos utilizan un mecanismo similar: ingresan mediante cotransporte con sodio en la membrana apical. Luego difunden hacia el intersticio a través de los transportadores específicos. El sodio permanece inicialmente en la célula, mientras que el aminoácido continúa hacia el intersticio impulsado por su gradiente. Si alguna proteína logra atravesar el filtro glomerular, las células tubulares pueden recuperarle mediante pinocitosis. El bicarbonato es un caso especial porque, aunque se filtra libremente, no puede atravesar directamente la membrana celular por su carga eléctrica. Entonces, ocurre la siguiente secuencia. La célula tubular secreta hidrógeno hacia la luz. El hidrógeno se combina con el bicarbonato filtrado y se forma ácido carbónico. La anhidrasa carbónica del borde del cepillo lo convierte en dióxido de carbono y agua, y el dióxido de carbono difunde fácilmente al interior celular. Dentro de la célula, otra anhidrasa carbónica vuelve a formar ácido carbónico, que se disocia en bicarbonato e hidrogeniones. El bicarbonato sale del intersticio y los hidrogeniones se reciclan nuevamente hacia la luz. Así podemos recuperar prácticamente todo el bicarbonato filtrado. El fosfato se reabsorbe por el cotransportador NAPI. Cuando aumenta el PTH, generalmente en respuesta a hipocalcemia, se estimula la resorción ósea y aumentan el calcio y fosfato plasmáticos. Pero la PTH inhibe el contrastor NAPI, o sea, sodio-fosfato.
El resultado es mayor excreción urinaria de fosfato, fosfaturia y mayor concentración plasmática de fosfato. Por eso, el hiperparatiroidismo produce hipofosfatemia, aunque libere fosfato desde el hueso, por la acción de la PTH. Mientras tanto, el calcio sí es reabsorbido principalmente en el túbulo distal por acción de la PTH. Cuando el sodio se reabsorbe activamente, el agua lo sigue por osmosis. Esto concentra los solutos que permanecen en la luz, como el cloro y la urea. La concentración elevada genera gradientes que favorecen la reabsorción pasiva y además, al retirarse agua, mientras aún queda sodio por reabsorber, la luz tubular se vuelve ligeramente negativa. Este potencial eléctrico impulsa aún más la reabsorción paracelular de cloro. La urea también se concentra y parte de ella difunde pasivamente hacia el intersticio. Aproximadamente 60% del agua se reabsorbe por estos mecanismos. A pesar de todos estos intercambios, la osmolaridad al inicio y al final del túbulo proximal es prácticamente igual. Por eso hablamos de una reabsorción isosmótica. Quiero que sepan que cada transportador tiene una capacidad máxima denominada TM, transporte máximo. Cuando la carga filtrada supera esta capacidad, aparece la excreción urinaria. Para la glucosa, el TM suele ser 375 miligramos por minuto. O sea, que con una glucosa de 200 miligramos por decilitro, la carga filtrada sería 120 mililitros por minuto, asumiendo que esa es la tasa de filtración de la persona, por 200 miligramos por decilitro, por un decilitro por 100 mililitros, que esta es la conversión para el TM. O sea, que la carga filtrada equivaldría a unos 240 miligramos por minuto. O sea, que logramos filtrar 240 miligramos por minuto de glucosa, y como este no supera el TM, porque no es mayor a 335 miligramos por minuto, toda la glucosa se reabsorbe. Esto puede causar un poco de confusión porque según asociaciones como la American Diabetes Association, alrededor de los 200 miligramos por decilitro, y como ya muchos lo han escuchado, este es el rango donde se determina diabetes y se cree que empieza la glucosuria. ¿Por qué? Porque empieza levemente porque las nefronas corticales alcanzan primero su límite. Ahorita lo discutimos, los distintos SGLT1 que se empiezan a saturar al principio y puede aparecer la glucosuria. Las nefronas juxtaglomerulares, expuestas a ambientes más hiperosmóticos y con características funcionales distintas, continúan reabsorbiendo la glucosa. Ya la fórmula que nos determina definitivamente la glucosuria con el TM de 335 miligramos por minuto sería aproximadamente 310 miligramos de decilitro de glucosa sérica. Acá ya todas las nefronas alcanzan el TM y la glucosuria se vuelve evidente. Es importante enfatizar que la glucosuria no es un mecanismo fisiológico de equilibrio externo para excretar la glucosa, es una falla en la capacidad de reabsorción. Los inhibidores de SGLT2 o glifosinas que se dan a los pacientes con diabetes aprovechan este fenómeno de manera terapéutica y bloquean deliberadamente el cotransportador y fuerzan la excreción de glucosa para disminuir la glucemia independientemente de la insulina. Otros transportes máximos que también pueden tener en consideración los fosfatos, que tienen un transporte máximo de 0.10 milimol por minuto, los aminoácidos, que es 1.5 milimol por minuto, el urato de 15 miligramos por minuto, el lactato de 75 miligramos por minuto y las proteínas plasmáticas de 30 miligramos por minuto. Otro concepto es la relación fluido tubular-plasma, que compara la concentración de una sustancia en la luz tubular con la del plasma y nos permite entender cómo se comporta cada sustancia durante el recorrido tubular. Para la creatinina, la relación de fluido tubular-plasma aumenta hasta aproximadamente 3.5, no se reabsorbe y se concentra progresivamente. La urea y el cloro se reabsorben menos que el agua y tienen una relación que aumenta ligeramente por encima de 1. El sodio y la osmolaridad confirma que la reabsorción es isosmótica porque la relación permanece cerca de 1 y el bicarbonato se reabsorbe de forma muy eficiente, por lo que la relación del fluido tubular a plasma disminuye rápidamente. La glucosa y los aminoácidos, la relación cae a casi cero porque su reabsorción es prácticamente completa antes de terminar el túbulo proximal. Al salir del túbulo proximal, el líquido sigue siendo aproximadamente isosmótico con el plasma. El asa descendente reabsorbe entre 20 y 25% del agua filtrada. Sus células tienen pocas mitocondrias y carecen de borde en cepillo, por lo que también consumen muy poco ATP. Son muy permeables al agua, pero prácticamente impermeables a los electrolitos. A medida que el líquido tubular desciende hacia la médula, encuentra un intersticio cada vez más concentrado. La osmolaridad medular puede acercarse a 1200 miliosmoles por litro. El agua abandona la luz tubular hacia el intersticio y posteriormente es recogida por los vasos rectos.
El líquido tubular se vuelve progresivamente más concentrado y por eso la punta inferior del asa es el segmento concentrador del filtrado. Ahora el líquido comienza a ascender en el asa ascendente delgada. Llega extremadamente concentrado y las células empiezan a perder permeabilidad al agua y ganar permeabilidad a los electrolitos, por lo que salen sales hacia el intersticio mientras el agua permanece en la luz. En el asa ascendente gruesa se recibe un líquido muy concentrado y se diluye. Aquí aparece el famoso cotransportador 2-sodio-cloro-potasio. Este transportador introduce simultáneamente 2 cloros, un sodio y un potasio, y el potasio se acumula en la célula y retorna parcialmente a la luz tubular por canales específicos. El reciclaje de potasio genera una carga positiva en la luz tubular que impulsa la reabsorción paracelular de calcio y magnesio. Entonces, en esta porción se están reabsorbiendo el sodio, cloro, potasio, calcio y magnesio. El asa gruesa es un segmento diluyente y además reabsorbe aproximadamente 15 a 20% del agua corporal potencialmente manejada por los mecanismos posteriores. Los diuréticos de asa bloquean competitivamente el sitio de unión del cloro en el cotransportador y disminuyen la reabsorción de sodio, de cloro, el reciclaje de potasio y desaparece esta positividad luminal. Como resultado se pierde el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio y puede provocar hipocalemia con riesgo de arritmias y mayor pérdida de calcio, favoreciendo problemas óseos. El asa gruesa crea activamente un gradiente aproximado de 200 miliosmoles entre la luz tubular y el intersticio, o sea, es un delta de diferencia de 200 miliosmoles. Posee abundantes mitocondrias porque debe transportar los electrolitos hacia una médula que ya es altamente hiperosmótica, y mientras el líquido asciende hacia la corteza, las sales son extraídas. El líquido del asa ascendente viaja hacia la médula y las corrientes circulan en direcciones opuestas, por lo que se denomina un sistema de contracorriente, y es el responsable de construir y mantener la hiperosmolaridad medular que permitirá concentrar la orina. En el túbulo distal contorneado, en su primera porción, reabsorbe sodio y cloro, y aquí también se localiza la comunicación con la mácula densa, que participa en la regulación del contenido corporal de sodio y del filtrado glomerular. La bomba sodio-potasio TPasa genera nuevamente el gradiente necesario para la entrada de sodio, y el agua no sigue el sodio con la misma rapidez, por lo que el líquido tubular se vuelve más diluido. Los diuréticos tiacídicos actúan aquí, pero son menos potentes que los diuréticos de asa porque la cantidad de sodio remanente es mucho menor. Se utilizan ampliamente para la hipertensión arterial porque producen pérdidas más moderadas de agua. En el túbulo distal tardío y colector, las células principales son las más abundantes. Tienen una función de reabsorber sodio y secretar potasio y reabsorber agua. El sodio entra por los canales ENaC y el potasio sale por la luz por los canales ROMCA. La aldosterona aumenta el gradiente de sodio, la actividad de la sodio-potasio TPasa y la cantidad de canales disponibles, por lo que favorece la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio tienen dos estrategias. Primero, bloquear directamente el transportador ENaC, que hace que si el sodio no entra, disminuye la secreción de potasio, y también bloquean los receptores de aldosterona, así reduciendo la expresión de transportadores y canales dependientes de esta hormona. En ambos casos se conserva potasio. Son dos tipos de fármacos distintos. Las células intercaladas tipo A son secretoras de ácido, están presentes en los túbulos colectores y tienen la función de secretar hidrogeniones y reabsorber bicarbonato y potasio. Actúan principalmente en estados de acidosis. También en el túbulo colector, las células intercaladas tipo B son secretoras de base, que secretan el bicarbonato y reabsorben hidrogeniones, ayudando en los estados de alcalosis. La ADH actúa sobre el túbulo distal tardío y el colector temprano. Normalmente, las aquaporinas permanecen almacenadas en vesículas intracelulares, pero cuando aparece la ADH, las aquaporinas se insertan en la membrana apical y la permeabilidad del agua aumenta enormemente. Sin la ADH, la permeabilidad del agua es prácticamente nula. Además, esta hormona aumenta los transportadores de urea UTA1 y UTA3 en el túbulo colector, haciendo que la urea salga hacia la médula y contribuya a aumentar la osmolaridad. Esta urea vuelve a regresar al asa de Henle y se conoce como reciclaje de la urea. Es un proceso fundamental porque al acumularse en la médula aporta mucho al gradiente osmótico medular y esta elevada concentración medular es indispensable para poder concentrar correctamente la orina. Y listo, este es el recorrido del ultrafiltrado renal.
La filtración masiva en el glomérulo se transforma por los mecanismos coordinados de transporte y la orina es cuidadosamente ajustada a la necesidad del organismo. El túbulo proximal recupera la mayor parte de los nutrientes y del volumen filtrado y la asa de Henle crea el gradiente osmótico medular. El túbulo distal afina el manejo de sodio y cloro y el colector, bajo la influencia de hormonas como la ADH y la aldosterona, decide finalmente cuánta agua y qué solutos abandonan el cuerpo. Así podemos entender la fisiología normal hasta enfermedades como diabetes mellitus, los trastornos de ácido base y las alteraciones electrolíticas y la acción de los principales diuréticos. Gracias por ver esta clase, nos vemos en la próxima. Yo fui su doctora Valentina, dejándoles este conocimiento con mucho amor. Hasta la próxima.